12:06 en toda la Argentina y comenzamos esta segunda hora de Noticiero con una mañana cargada de información y de contenidos. Y también hoy medio que un poquito se nuclea dentro de la cultura el programa, ¿no? De todo tipo, porque lo arqueológico del inicio también tenía que ver con la cultura argentina. Así que hoy vamos a decir que es un noti cultural, por así llamarlo. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque justamente del otro lado tenemos en conexión a Leandro Calcaño, es miembro del Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, y vamos a conocer un poquito cuál es la iniciativa, que ya tiene más de 4 años de recorrido, y justamente vamos a conocer un poquito en lo que respecta a esta iniciativa, cómo fue la génesis, cómo comenzó este movimiento, también los idas y venidas que tuvieron que atravesar en el medio, por si no lo recordamos, una pandemia para lograr justamente esta difusión de los contenidos culturales y la producción también en la provincia de Buenos Aires. Así que, Leandro, bienvenido, mi nombre es Diego González y el micrófono del Noticiero está abierto para conocer justamente todo este proyecto. Hola, ¿cómo estás, Diego? Bueno, muchas gracias por el espacio, por poder conversar un rato al principio y por invitarme. No, gracias a ustedes también. Bueno, con respecto a lo que decía, mira, el Foro Audiovisual es un espacio que se organiza en el año 2020, en plena pandemia, justamente porque veníamos viendo dentro del sector audiovisual del sector audiovisual bonaerense, por lo menos, la necesidad de impulsar una ley audiovisual provincial, digamos, que conecte un poco el fomento a los contenidos, a la protección del patrimonio audiovisual, a los futuros realizadores, realizadoras, o productores, productoras, o artistas que intervengan, o técnicos que intervienen en las producciones, con el territorio, con una sustentabilidad de trabajo, y también veíamos un atraso importante dentro de la provincia de Buenos Aires en esa materia, teniendo en cuenta que es una de las pocas provincias que no tienen su propia legislación audiovisual, digamos, siendo también una provincia que nuclea la mayor cantidad de rodajes que se realizan, que nuclea la mayor cantidad de espectadores. A nivel nacional es la provincia que mayor cantidad de espectadores tiene, en definitiva, que capacidad laboral tiene incluso, ni hablar, bueno, de capacidad demográfica o de cantidad de concentración demográfica. Y en ese sentido, veíamos cómo otras provincias, quizás con datos más inferiores en cantidad numérica, podían consolidar sus producciones audiovisuales a través de la reglamentación de la actividad, y cómo dentro de la provincia de Buenos Aires esa ausencia lleva a una pérdida sistemática o a un esfuerzo sistemático y muy difícil de realizar para hacer películas nuevas y para proteger o exhibir o dar la difusión no solo a las películas, digamos, todo el universo audiovisual que ocurre dentro de la provincia de Buenos Aires, que es muy amplio y que es necesario englobarlo, digamos. Sí, me resulta como mínimo sorprendente que con toda esta información que compartís en relación a la provincia de Buenos Aires en materia audiovisual y cultural no haya normativas y regulaciones. ¿Cómo fue el descubrimiento justamente de ese escenario y a partir de eso cómo avanzaron con la iniciativa? Bueno, en realidad de una ley audiovisual para la provincia de Buenos Aires se viene hablando hace bastante. Ya te digo, la primera ley audiovisual provincial que se realiza es en el año, creo que 2001 o 2002, por ahí, la ley de San Luis, y a partir de ahí se empieza a dar un proceso donde las provincias fueron trabajando particularmente y entendiendo que había que defender el acervo audiovisual con todo lo que ello conlleva, ¿no? Digamos esto, la posibilidad de darle protección laboral, en el marco de una informalidad muy grande, digamos. Ustedes mencionabas ahí hoy un poco como todas estas cuestiones que se vienen dando. La actividad cultural en general
está asignada hoy día mucho por el trabajo informal, por el monotributismo, digamos, un montón de cosas, y en ese aspecto surgen los debates de tener, previo, yo te diría que hará 5 o 6 años ya se empiezan debates donde vemos esta realidad muy clara, y no hay respuesta, por otro lado, que no sea de los propios trabajadores y trabajadoras del sector como para contemplarlo. Entonces de ahí empieza el debate de la ley, se toman un montón de referencias, se toman un montón de documentos, de otras leyes, intentos previos, y en el 2020 nosotros empezamos a impulsar un poco el trabajo en una ley que sea construida desde todo el sector, teniendo en cuenta toda su amplitud, digamos, y es ahí que se organiza justamente el Foro Audiovisual, tomando un poco el trabajo. Habían hecho, la gente del Movimiento Audiovisual Platense había hecho un proyecto de ley en su momento, creo en el año 2018, que tampoco no terminó de poder impulsarse. Tomamos documentos como por ejemplo la ley de emisiones, que en materia laboral tiene una solución muy rotunda. Si ves los números de la provincia de Misiones, por ahí me voy un poco como por las ramas, pero me interesa también porque sí, es clara la magnitud que le da el marco regulatorio justamente a la actividad. Vos fíjate que en la ley de emisiones, una vez que se hace la ley, ellos tenían previamente capacidad para ocupar un 20% de las películas que se filmaban en la provincia con sus trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que había muchas películas que se iban a filmar por condiciones naturales, muchas veces, de la provincia de Misiones, las cataratas, en definitiva un montón de cuestiones, y ellos podían ocupar el 20% con su planta de trabajadores, el 20% de las producciones. Hoy día, por lo menos del 95% de las producciones que se filman ahí tienen ocupación íntegra de trabajadores y trabajadoras de Misiones. Y no solo eso, digamos, la ley les trajo aparte muchos cambios a la hora de capacitar a los trabajadores y las trabajadoras, mucha jerarquización del personal, un aumento exponencial de las producciones locales y de las formas productivas locales, digamos. En definitiva, bueno, nosotros, por otro lado, sufrimos de la ausencia de legislación, digamos, y entonces ahí es un poco donde surge la necesidad de tener la legislación, y esto que vos me preguntás del darse cuenta, que bueno, es evidente que si nosotros estamos haciendo productos audiovisuales más o menos como podemos, sin tener una sustentabilidad futuro, sin tener una posibilidad de proyección del sector a futuro, lo que necesitamos es un marco regulatorio que nos lo permita. Y ahí un poco surgen como los debates y las vueltas hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es un proyecto de ley elaborado, ya como te digo, por el sector. Nosotros en el Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que está integrado por más de 300 personas, todas pertenecientes al sector audiovisual, la mayoría de las organizaciones del sector de peso, de relevancia, el clúster audiovisual, el TOCA, RDI, bueno, como te decía, el MAP, el Movimiento Audiovisual Platense, el FESAT, la red de festivales, bueno, en definitiva, un montón de organizaciones, pero también independientes, también organizaciones más chicas, digamos, hay una pluralidad de voces, también integrantes de los sectores comunitarios, también integrantes de las casas de estudio terciarias y universitarias, en definitiva, una pluralidad que nos permitió poder poner el foco en diferentes aspectos y necesidades en las que atraviesa el sector audiovisual, que no es solo
el hacer una película, sino que es cómo formás a tus profesionales, es cómo enfocás la inserción laboral, esto que hablábamos, cómo protegés el patrimonio audiovisual, digamos, que en general es muy difícil, cómo generás nuevas vías de difusión y exhibición y cómo resolvés el gran problema de la exhibición del material bonaerense, cómo jerarquizás el material bonaerense. Bueno, en definitiva, un montón de cuestiones en donde nos reunimos en diferentes comisiones con todos los integrantes del sector, y cada una de esas comisiones abarcó o encaró una faceta de la ley, que es el resultado, bueno, que hoy tenemos y por el que hoy estamos trabajando. Muy bien. Clarísimo y detallado todo este recorrido, justamente cómo se integraron y se sumaron otras entidades. Y ahora pasemos directamente a qué es lo que sucedió justamente por parte del gobierno, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y del Estado. Así que cómo fue que presentaron el proyecto, cuál fue la devolución o la interacción justamente con estos organismos públicos. Bueno, en realidad surge, la primera de las comunicaciones surge en el año 2020. Nosotros empezamos a trabajar proyecto y en ese momento pudimos conversar. De hecho, tuvimos una reunión del foro con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, que es Federico Termín, y ellos en ese momento se mostraron abiertos al proyecto, interesados, siempre tratando también de que sea acompañado por el sector, la parte ejecutiva, digamos, para poder, lógicamente, por la afinidad política, digamos, y también porque la ley es necesario, digo, que haya un acompañamiento del Ejecutivo para poder reglamentarse. Sí. En ese momento, con la gestión de Augusto Costa, se fue diluyendo un poco, y en el cambio de la gestión a lo que hoy es el Instituto Cultural a cargo de Florencia Saintou, sí retomamos un poco la comunicación con la provincia, bastante más fluida, digamos, y estamos trabajando en conjunto, digamos, o vamos tratando de revisar para hacer un proyecto que al Ejecutivo le parezca viable en términos de reglamentación, que al legislativo le parezca efectivo en términos justamente de debate legal o legislativo, y que sea fiel al trabajo del sector. En eso estamos hoy día, digamos, un trabajo bastante arduo, pero intentamos, sobre todo de nuestro lado, defendiendo los intereses del sector, que es quien se puso al hombro desde el inicio este trabajo, pero bueno, tratando también de ensanchar el proyecto, de que la gente lo conozca, porque creemos que es justamente la solución, el legislar en materia audiovisual es la solución a esto que yo te decía de la sustentabilidad. Así que bueno, básicamente en esas estamos, tratando de definir las puntas necesarias para que el proyecto pueda presentarse, aprobarse, reglamentarse y tener una actividad audiovisual que sea sustentable para todos y todas. Muy bien. Leandro, muchísimas gracias por el detalle, también contarnos todo el recorrido y la cronología justamente de este proyecto, de esta iniciativa. Y desde ya, obviamente, el micrófono del Noticiero y de Punto Cero, sí, como medio de comunicación, también estará abierto para futuras novedades que obviamente auguramos que sean exitosas. Bueno, muchas gracias. Yo digo una última cosita. Estamos muy contentos también desde el foro, que estamos tratando de tener actividades y espacio dentro del Festival de Mar del Plata, que arranca el 3 de noviembre y se extiende hasta el 13 de noviembre, y ahí el foro con el foro vamos a hacer una serie de charlas y de actividades que tienen que ver un poco con esto, con dar a conocer el material que se realiza en la provincia, pero aparte también en la necesidad y en el camino que falta recorrer todavía para que sea concreción, que no es tanto el camino, pero falta un poco de camino para que sea concreción esta ley, que yo creo nos va a hacer tan bien a todos y a todas, como te decía.
Muy bien, y allí entonces nos vamos a cruzar y encontrar, porque vamos al festival en unos días nomás. Muchísimas gracias, Leandro Bueno, Calcaño. muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Muy bien. Fue la palabra de Leandro Calcaño justamente para hablar, él como miembro del Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, sobre esta iniciativa que pretende ni más ni menos que la difusión y la producción de contenidos culturales en un territorio que bien argumentado está por qué la relevancia y la importancia de todo lo mencionado. Nosotros rápidamente movemos el timonel de esta nave llamada Noticero y le damos la bienvenida a Patricio Olivera Abdala, de que saldremos de la provincia de Buenos Aires, nos iremos seguramente muy muy lejos en el mapa. ¿Y a dónde vamos a llegar? Patricio, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andan todos ahí en la radio? Muy bien, muy bien. Yo particularmente con mucho calor y no lo estoy disfrutando. Del otro lado del vidrio están felices de la vida. Bueno, pero eso es un anticipo de lo que se viene, ¿no? El calor de Qatar, que dentro de poquito vamos a tener en menos de 30 solo días. decirlo ya me agarra la manija. Hablaba Patricio, pues ya me vuelvo loco. Justamente, ¿no? Se viene Qatar, se viene un mundial inédito para todos nosotros, no solo para todo el mundo, sino para este lado del globo terráqueo, ¿no? Que nos va a tocar ya casi a fin de año, que para mí, como fecha, les digo, es lo mejor, ¿eh? Les digo que es lo ideal, ya casi fin de año, de hecho, un montón de actividades acá en Argentina, lo vamos a decir en un sentido bueno, ¿no? Vale, ya van a estar paradas para no entrar un poco en la crisis económica y todo, pero digo, es lindo, ¿no? Que haya un mundial a fin de año, donde la gente esté un poco más tranquila, que ya ve tanto problema y tantas cosas, ya esté pensando más en lo que es el fin de año con un mundial. Me parece que le da como otra motivación. Aparte, tengan en cuenta que terminan los partidos y vos salís. Imagínense si Argentina llega a pasar en fases definitorias, lo que puede llegar a ser las calles de toda la Argentina. Con tanto público, con un clima lindo, ¿no? Porque otras veces nos ha tocado siempre en invierno con frío, y yo creo que eso hace que mucha gente no salga, a pesar de que sale mucha gente igual, ¿no? Pero bueno, se viene un mundial inédito para todo el mundo, un mundial súper tecnológico, vamos a decir, que ahí vamos a tener algunas discusiones, ¿no? Con el tema de el VAR, porque el VAR es otro tipo de VAR, no es el VAR que tenemos acá en Argentina o en otros lugares de Sudamérica, va a ser un VAR súper tecnológico como se hacen en los grandes torneos de Grand Slam de tenis, y va a ser bastante conflictivo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, se estima que más de 1 millón de personas van a pasar por Qatar y otras tantas van a estar parando en países de alrededor. Eso va a hacer que la economía de estos países crezca muchísimo, sobre todo en turismo, a pesar de que el turismo es muy grande, sobre todo en lo que es Dubái, bueno, Qatar también, pero el crecimiento que va a tener el turismo en tan solo un mes va a ser inédito, ¿no? Más de 5 veces la cantidad de gente que tiene estimado por año este pequeño país, este pequeño emirato de esta región, que recordemos que es un emirato recontra millonario, recontra rico, que está sobre un suelo que es potencialmente extracción de gas para todo el mundo, digamos. Vos pinchás el piso y sale gas, es así. Digamos también que en el contexto internacional se estuvo hablando de que Qatar podría haber suministrado gas hacia Europa, pero bueno, por ahora eso quedó un poco medio relegado, eso lo está teniendo por su lado Estados Unidos, pero bueno, yo los quería meter un poquito ahí ya que tocaste el tema del clima. Para mí va a ser el mejor mundial en este sentido para nosotros desde este lado. Habla del mundial y me agarran unas palpitaciones, me acelero. Pero bueno, también pasan otras cosas que se aceleran y a veces no son tan positivas en otros puntos del globo. Exactamente. Y tocando un poquito esto de Estados Unidos, el gas, nos volvemos otra vez para la zona de Ucrania, donde empezó todo este conflicto. Y justamente lo que hablamos las últimas veces es no sé si se lo está tomando en serio, ¿no? La potencialidad que pueda haber con una posible guerra nuclear o posibles ataques nucleares. Esta vez se habla de posibles ataques nucleares, pero más específicos en algunas regiones de Ucrania. Y esto está como empezando a subir el tono, a subir la tensión. Y sobre todo a medida que la guerra sigue avanzando, que la coalición internacional, digamos, del lado de la OTAN, sigue avanzando y recuperando algunos terrenos de lo que tiene que ver con Ucrania. Putin, por su lado, sigue moviendo tropas hacia algunas regiones que ya había tomado, como por ejemplo Kherson, donde ayer se dijo que los medios se estuvo mostrando que hubo una evacuación masiva de la ciudad,
mucha gente para un lado, mucha gente para el otro, pero bueno, se está viendo que hay mucha movilización y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que puede pasar con Putin en un estado también de desesperación, pero sigue latente. De hecho, hubo un simulacro de un ataque nuclear por parte de Rusia y se está, digamos, previendo de que puede llegar a haber un ataque nuclear, pero sobre algunas regiones particulares en las que puede llegar a perder Rusia su territorio, ¿no? Dentro de Ucrania, obviamente, ¿no? Esto sería catastrófico, ¿no? Porque la respuesta puede ser mucho más grande, mucho mayor por parte de lo que tiene que ver con los países de Occidente, sobre todo Estados Unidos, si se utilizara armas nucleares. Pero bueno, obviamente siempre está la esperanza de que esto no suceda, pero cada vez que pasa el tiempo y nos vamos acercando a fin de año, cada vez es mayor el riesgo de un ataque nuclear por parte de Rusia en ciertos sectores, ¿no? Sí, justamente, además hay algo que a nosotros por ahí desde este punto del planeta nos parece distante, pero para Europa y para Asia estamos hablando de justamente un punto, un núcleo central dentro del corazón continental. Entonces, todo lo que suceda ahí está muy cerca, está a unos pocos kilómetros de distancia de lo que pueda suceder, por eso también se mantiene en vilo el mundo entero. Sí, aparte, en otro momento por ahí Estados Unidos hubiese intervenido mucho más, con mucha mayor fuerza dentro de Ucrania o en un país en riesgo. Ahora solo lo están haciendo de una manera económica y armamentística, digamos, están sirviendo armas para que el ejército ucraniano pueda recuperar su terreno, pero saben que el poderío de Rusia a nivel nuclear es muy grande, es muy tecnológico, no es como en otros años. De hecho, ya los alcances de sus misiles pueden llegar hasta el mismo territorio de Estados Unidos, a cualquier parte, y son misiles que parecen ser ultrasónicos en lo que se habla de tecnología, y que no sería posible alcanzar a desviar los misiles en caso de que hubiese un ataque. De hecho, han habido simulacros de lo que podría pasar. Esto, a los que nosotros hablamos un poquito yendo al cine, digamos, es como un medio Terminator, ¿no? Cuando empiezan con Skynet de los ataques, bueno, se han hecho simulacros de ese estilo y al parecer los ataques de Rusia son letales sobre lo que es territorio norteamericano. Pero bueno, seguimos esperando que la paz de alguna forma llegue a este sector. Digamos que ya hace más de 240 días que tenemos un conflicto entre Rusia y Ucrania y no hay soluciones a la vista, ¿eh? En un momento se esperanzó de que Turquía puede ser un negociador en ese sentido, pero no pudo ser. Y bueno, estaremos esperando a ver qué sucede de acá a fin de año, que puede ser algo, digamos, central en lo que tiene que ver con la geopolítica internacional. Y bueno, como dijiste, ¿no? Es el corazón central entre Asia y Europa. Y obviamente también está el tema del gas, que lo tocamos recién. En teoría, lo que se dice en los medios es que Estados Unidos ha construido un terrible gasoducto que va por el Mar del Norte, el Mar Ártico, y que llegaría hasta Europa para poder suministrar gas, obviamente con un gas mucho mayor del precio de lo que lo está pagando, de lo que estaba pagando a Rusia, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el costo final que va a tener Europa por este conflicto que tiene entre Ucrania y Rusia. Muy bien, no nos queda tiempo, pero no sé si te queda algo en algún territorio del mapa como para mencionar rápidamente. Sí, mencionar así un poquito las protestas que están sucediendo en Irán. Se siguen dando estas protestas por la muerte de Mahsa Amini, ¿no? Que sucedió ya casi un mes más o menos. Se han visto muchísimas expresiones de rechazo a lo que tiene que ver con el uso del velo. Muchos colegios, muchos lugares. Hubo una movilización masiva hacia la tumba de esta chica asesinada. Y las protestas crecen día a día. Bueno, obviamente la República de Irán está tratando de hacer lo posible para que no se vea hacia afuera, pero bueno, gracias un poco a Internet también llegan todas las expresiones de protesta de las mujeres que están en Irán. A nivel mundial se hizo como una campaña en apoyo también a las mujeres iraníes, pero bueno, ha crecido mucho el tema de la protesta. Hubo algunas ahí fake news, ¿no? Donde decían que la selección de Irán de fútbol que no quería participar del Mundial, que se la descalificara. No sé si fue tan así, pero bueno, hay mucha protesta y podemos llegar a ver algo de eso en el Mundial también, ¿eh? Seguramente. Bueno, Patricio Olivera Dala, muy completo siempre el recorrido cada semana. Una cosita puedo decir. Ah, sí. Para recordarle a la gente del futbolero que el domingo juega Talleres y Patronato la final de la Copa Argentina. Cuando te conviene esos de Talleres.
Bueno, te despido, no sin antes te pregunto, ¿mañana te veo? ¿Mañana? Sí, seguro. Sí, bueno, entonces sí voy a saludar. Halloween. Muy bien. La palabra de Patricio Olivera Audala con toda la actualidad internacional, sí, justamente Medio Oriente y demás. Nosotros, ¿cómo estamos de tiempo? Mira, 12:31, me va a matar el productor. Entonces lo que tenemos que hacer rápidamente es ir al flash informativo, una canción y ya venimos para el último bloque de esta jornada. No se vayan, se quedan en el noticiero porque se viene la economía de pie seguramente con Alejandro Nava y fútbol femenino si nos queda tiempo. Así que ya, flash, música y volvemos. Ganancias con piso. El gobierno nacional anunció que desde el 1 de noviembre el piso del impuesto a las ganancias asciende a 330.000 pesos mensuales. La medida incluye a casi 380.000 trabajadoras y trabajadores. Vuelve el frío. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre una ola de frío polar en todo el país desde el lunes. Las temperaturas mínimas podrán ser de 3 grados bajo cero. Lula o Jair. Este domingo se realiza la segunda vuelta de las elecciones en Brasil y se conocerá al nuevo presidente. Hay incertidumbre acerca de un posible nuevo mandato de Jair Bolsonaro o el regreso de Lula da Silva. Twitter con dueño. Se culminó la compra de la red social por parte de Elon Musk en $44.000 millones. La primera medida fue el despido de los principales directivos y la siguiente es evitar censuras y eliminar cuentas falsas. Por la gloria. Boca Juniors juega este viernes a las 19 horas la final de la Copa Libertadores Femenina frente a Palmeiras en Ecuador. Es la primera vez en la historia que un club argentino llega a esta instancia.